esta razón, tienen todo el cuerpo, ahorita vamos a ver un corte longitudinal, posee todo un grupo, un conjunto de músculos longitudinales, que es lo que hace que resistan en el lumen y no sean expulsados. Tienen un aparato digestivo y un aparato nervioso primitivo, no vamos a hablar de esto, pero sí tienen un aparato excretor, ¿no? Tienen, ahorita vamos a ver por cómo se alimentan, pero tienen un poro anal por donde excretan parte de su metabolismo. Es que los nemátodos presentan dimorfismo sexual, es decir, hay machos y hay hembras, mientras que vamos a ver que los gusanos aplanados son hermafroditas, pero ahorita vemos. La parte, el aparato reproductor de los nemátodos machos es una espícula, ahorita vamos a ver esta curvatura que tienen al final, que solo tienen los machos, ¿no? Entonces hay dimorfismo sexual, son cilíndricos, no segmentados. Y vean, de qué manera pueden estar en el lumen intestinal de las personas que infectan. Hay diferentes tipos de estructuras de fijación. Aquí les presento el ejemplo de un adulto de Necator americanus, una uncinaria. Pues indiscutiblemente vemos aquí su cavidad bucal o cápsula bucal, con la cual se fija la mucosa intestinal. Ustedes van a ir identificando que hay nemátodos que hacen mucho daño, como este que de plano está mordiendo la mucosa intestinal, vean. Y hay otros que no tienen este tipo de estructuras y solo están nadando en nuestro intestino. Entonces, como les comentaba, si hacemos un corte longitudinal de los nemátodos, estos gusanos cilíndricos, ¿qué es lo que podemos ver? Pues la parte más superficial está cubierta por una cutícula, ¿sí? Así como nosotros habíamos visto que la pared de las bacterias, por ejemplo, tenía un montón de carbohidratos, pues esto ocurre de manera similar a esta cutícula que está hecha de carbohidratos y después vienen diferentes capas, pues que ya no vamos a revisar, ¿no? Pero aquí está. Y todos estos órganos, los órganos están contenidos en una sola cavidad que se llama pseudoceloma. ¿Sale? ¿Y cómo se alimentan? Pues los que no tienen una cápsula bucal, como el ejemplo anterior, a través de la cutícula se absorben los nutrientes. ¿Sale? Y vean, aquí están los músculos longitudinales que rodean a todo el cilindro, ¿no? Es muy importante. Ahí en la FES tenemos conservados en formol, en cloroformol, algunos ejemplos de estos gusanos. Esta vez no los vamos a poder ver, pero así es como están hechos estos nemátodos. Y luego los platelmintos, ¿qué diferencia hay? Pues bueno, ya habíamos comentado, estos son aplanados y salvo algunas excepciones, la mayoría de los parásitos platelmintos son hermafroditas, ¿no? Sobre todo los céstodos, vamos a ver los céstodos. Estos de la derecha, las tenias. Y sí se puede presentar algunos gusanos con dimorfismo sexual en los tremátodos, como esquistosoma. Hay esquistosoma manzoni, pero ese es un parásito de África y esquistosoma japonicum de Asia. En México no hay muchos reportes, casi no hay de esquistosoma en general. Y luego las tenias, los céstodos, ¿cómo se fijan a la mucosa intestinal? Aquí está el ejemplo más claro. Tenia solium tiene un rostelo con ganchos, vean, aquí está, además de 4 ventosas. ¿Vale? De esta manera, Tenia solium se fija a la mucosa intestinal. Entonces, sí hay un poco de daño. Este es el parásito que los humanos adquieren a través de la carne de porcino. Y está su primo, que es Tenia saginata,
que no habita en el ganado porcino, sino en el ganado vacuno. Y vean la diferencia entre Taenia solium y Taenia saginata. Taenia saginata no tiene el rostelo de ganchos, pero sí tiene las 4 ventosas para adherirse a la mucosa intestinal. ¿Vale? Entonces, cápsula bucal, rostelo con ganchos y ventosas es la manera con la cual los helmintos se fijan a la mucosa intestinal. Y luego, estos gusanos aplanados, si hiciéramos un corte longitudinal, ¿cómo se ven? Vean estos pliegues que tienen. Aquí no se llama cutícula, recuerden que en los nemátodos era la cutícula. Aquí lo que tienen los platilmintos es un tegumento. Esta parte más superficial, que vean lo que tiene son unos pliegues, unas microvellosidades por las cuales absorben sus nutrientes. ¿Sale? Entonces tiene la zona externa del tegumento y una porción más interna. Nuevamente tiene un montón de músculos longitudinales, evidentemente, y todos los demás componentes de las células, ¿no? Los demás organelos. Pues la característica es este tegumento con invaginaciones, ¿no? Estos micropliegues para alimentarse. Se alimenta por estas vesículas pinocíticas. Recuerden que pinocitosis es la adquisición de nutrientes solutos muy pequeños diluidos en líquido. Bueno, y de estos gusanos, los tremátodos, son fácil de identificar, digamos, porque tienen un aspecto foliáceo, es decir, parecen una hoja. Vean, aquí está un adulto de fasciola hepática. Estos los encuentran ustedes. Antes hacíamos prácticas y traíamos hígados de los rastros y ahí salían estas fasciola hepática. A los que les gusta el hígado encebollado, con cuidado, ¿eh? Entonces vean, aquí está el ejemplo de fasciola hepática. Y las tenias, pues las tenias hay de diferentes tamaños. Hay algunas que le llaman tenias enanas, ahorita vamos a ver. Pero vean, a Taenia solium, hasta 10 metros de longitud se han encontrado en el intestino de las personas. Echinococcus granulosus, esta es una tenia de los perritos. Vean, tiene nada más sus 4 segmentos básicos, que son el cuello, proglótido inmaduro, proglótido maduro y proglótido grávido. Esto es un concepto que tienen que manejar porque es la forma en la cual es la fase infectiva de las tenias. Entonces, retomando, recuerdan que les dije que las tenias sí son segmentadas, ¿no? Aquí claramente ustedes lo ven, a diferencia de los nemátodos. Estos segmentos reciben un nombre. Este es el mejor ejemplo, lo voy a agrandar, Echinococcus. ¿Sí ven ya más grandote este gusano? Vean, aquí está Echinococcus, sus ganchos y sus ventosas para fijarse en el intestino de los perritos. Después tiene esta porción que se llama cuello y después tiene proglótidos. Pero vean, tiene proglótidos inmaduros. No sé si alcanzan a ver que no se nota, se ven como vacíos los proglótidos inmaduros. Después, los proglótidos maduros, esto que se observa aquí adentro, ya es el aparato reproductor masculino y femenino. Y después los proglótidos grávidos, bueno, pues es evidente la cantidad de huevecillos que portan, ¿no? Esto ocurre también con otras tenias. Esta es la porción infectiva. Los perritos, o en el caso de las tenias, los humanos, desprenden proglótidos completos con miles de huevecillos, de huevos, perdón. Entonces es la manera en la que se infecta el siguiente hospedero al adquirir los huevos que vienen en los proglótidos que se están desprendiendo. Este es Echinococcus, lo vamos a ver, pero ocurre exactamente lo mismo en las tenias, que tienen una mayor longitud, tienen proglótidos, pero ahí definitivamente pues, tienen
un mayor número de proglótidos maduros, inmaduros y grávidos. Y este es Hymenopletis, vean. Entonces, este está muy cortito, tiene justo lo que se necesita, ¿no? Proglótido inmaduro, maduro y grávido. Y en cambio, vean a Hymenopletis, cómo tiene más de estos proglótidos. Aquí, en este caso, en la foto no se observan los grávidos. Pero así es como continúan con su ciclo de vida y cómo nos infectan los céstodos. Aquí está otro ejemplo, esta es una tenia. Vean, en realidad el escólex, que es la porción anterior, donde están los ganchos y las ventosas, es muy pequeño. Y conforme uno se mueve hacia la parte posterior del cuerpo de estos organismos, vean, proglótidos maduros, proglótidos grávidos, estos son los que ya se desprenden. ¿Vale? Entonces, todos los helmintos se transmiten o continúan su ciclo a través de huevos. Eso es indiscutible. Pero hay maneras, por ejemplo, los nemátodos liberan los huevecillos solos, mientras que los céstodos van en estos proglótidos. Esa es la diferencia. De esto quiero platicarles rápidamente. Ustedes han visto en inmunología que la respuesta inmune se subdivide, sobre todo la TH, la T-helper, en TH1, TH2, TH17. Entonces, todos los parásitos intracelulares, virus, bacterias y protozoarios, requieren de una respuesta en la cual, pues obviamente se activen los fagocitos, ¿no? Porque son los que se los están comiendo. Y para activar un fagocito, se requiere de interferón gamma, de interleucina 17 para los neutrófilos, etc. Pero hay algo muy interesante. Los nemátodos, la respuesta inmune es totalmente otra. Y en este caso la importante es TH2. Esta TH2, a través de la liberación de quimiosinas, lo que atrae son granulocitos. ¿Por qué? Porque aquí no se puede, el sistema inmune no se puede comer a los gusanos, ¿no? Entonces, la analogía que nos hacía un doctor de cuando yo todavía era estudiante era, pues hay que agarrarlos a pedradas. Entonces, ¿cuáles son esas piedritas que avienta el sistema inmune? Los gránulos contenidos en los eosinófilos, en los mastocitos y en los basófilos. ¿Sale? Son esenciales, son la parte central. Entonces, la respuesta TH2 atrae a estos granulocitos y estos granulocitos liberan su contenido y de esta forma dañan a los gusanos. Entonces, la respuesta TH2 es esencial en la infección por el mitos, a diferencia de la respuesta TH1 y TH17 de los intracelulares. Los helmintos, puede haber casos o ejemplos de helmintos muy inocuos, digamos. No pasa de que haya episodios diarreicos por tenerlos en los intestinos, pero pues no nos matan. Pero vean, este es el monográfico que la JARC, la Agencia de Investigación en Cáncer, publica cada 10 años. Y vean, en los monográficos, vean, agentes carcinogénicos de humanos. Tenemos Epstein-Barr, hepatitis, bla, 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 pero hay 3 ejemplos de gusanos que causan cáncer. Recuerden que esto, si es publicado en la IARC, no es que se crea, es porque ya hay evidencia clínica y evidencia experimental que los agrupa como agentes biológicos carcinogénicos. Opistorchis viverrini y Clonorchis sinensis son otras duelas hepáticas, son tremátodos, pero afortunadamente no los tenemos en México. Estos en Tailandia son un problema muy grande porque allá se comen los pescados crudos. Tailandia, Laos, todo el sureste de Asia. ¿Y qué es lo que ocasionan? Colangiocarcinoma de conductos intrahepáticos, extrahepáticos y vesícula biliar. Y tenemos otro ejemplo que es otro tremátodo, que es Schistosoma hematobium, que causa cáncer de vejiga. ¿Sale?
Pues aquí, por ejemplo, sería interesante ver si fasciola hepática pudiera o no ser factor de riesgo para colangiocarcinoma también. Pero bueno, ahí está el ejemplo de que son muy, realmente sí representan un peligro a largo plazo, ¿no? Pues hasta aquí con la breve introducción de qué es un gusano, de qué son un nemátodo, de qué es un helminto. Vamos todos en el mismo canal. Doctor, Sí, había dicho que los nemátodos liberan los huevos solos y los céstodos se fragmentan junto con los huevos, ¿así es? Es que se me está trabando un poquito el internet. sí. No es que se fragmenten, sino la porción terminal, que son los proglótidos grávidos, se desprenden. Y entonces ahí en esos proglótidos van los huevos, los cuales se los pueden comer los roedores, los perros, los cerditos, etcétera. Ok, gracias. Sí. Entonces, en nemátodos son huevos y en platelmitos, ahí no sé cómo se pronuncia, se desprenden, digamos, los huevos. Sí, o sea, para ambos grupos, la manera de continuar su ciclo de vida es liberando los huevos y que lleguen a otro hospedero en todos los helmintos. El problema es que hay no es el problema, perdón, la diferencia es que los nemátodos se reproducen y la hembra libera los huevos, ¿no? Tiene una cavidad por la cual libera los huevos. Los helmintos tienen los huevos almacenados en proglótidos, los céstodos sobre todo. ¿Sale? Sí, gracias. Okay. Y entonces, ¿cuál es el problema con este grupo de parásitos? Pues vean, vamos a hablar primero de los nemátodos. Y el parásito nemátodo más común y en nuestro país, incluyendo, es Ascaris lumbricoides. ¿Sale? Los ascáridos son un grave problema. Vamos a ver, aquí está la foto, ustedes lo pueden ver, que hay un gran porcentaje de la población mundial que está infectado. ¿Por qué? Porque su hospedero son los humanos únicamente. Vean, una hembra puede depositar hasta 200,000 huevos diarios. Aquí se muestran estas imágenes que los machos son más cortos que las hembras. Y lo que les platicaba, la terminación en las hembras pues es recta, mientras que los machos tienen un pequeño doblez que se le llama espícula, que es para la reproducción. ¿Y cómo adquiere uno este Ascaris lumbricoides? Les comentaba que son, los humanos son su único hospedero. Entonces, ¿cómo se adquiere esta infección? Por un huevo. Y vean esta imagen, claramente nos representa que ya es un huevo larvado. ¿Sale? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a iniciar desde esta parte. Una persona infectada libera huevos de Ascaris lumbricoides que se liberan al medio ambiente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que requieren de un proceso de aproximadamente unas 2 semanas en donde estos huevos maduren, porque estos huevos no son infectivos. Si uno consumiera estos huevos, no desarrollan el gusano adulto. Requieren de un proceso de maduración. Entonces, a este grupo de parásitos se les llama también, a los ascáridos, se les llama también geohelmintos. ¿Por qué geohelmintos? Porque una parte de su ciclo la tienen que llevar a cabo afuera, geos en la tierra, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Necesitan humedad, temperatura específica para poder continuar con su proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Pues vean, se liberan los huevos fertilizados porque fueron originados de la copulación entre un macho y una hembra. Y después de un tiempo ahí en la humedad, entre el polvo
el solecito, de un poco de lluvia. Estos huevos fertilizados generan embriones. Esto ya es un huevo embrionado. Estos huevos embrionados todavía no son infectivos. Unos días después, estos embriones lo que generan pues son larvas. Y estos huevos larvados, entonces sí, son la parte infectiva de Ascaris lumbricoides. Ahí vamos. Sí, doctor. Una persona adquiere estos huevos larvados y ¿qué es lo que ocurre? Vean cómo nos indica esta flecha. Son liberados en el estómago y después en el intestino delgado. ¿Qué creen que hacen estas larvas? Lo pueden penetrar, salen al torrente sanguíneo y regresan a los pulmones. En los pulmones migran estas larvas y después suben para ser regurgitados y llegar al intestino como un gusano adulto, que es lo que aquí nos representa. El gusano adulto en el intestino delgado se aparean los machos con las hembras y liberan los huevos. Entonces, esta enfermedad es relativamente característica por esta fase pulmonar. ¿Qué ocurre en esta fase pulmonar? Es un periodo de 3 a 5 días con una tos seca, pero vean la diferencia. Tos seca, pero sin fiebre. Esto no ocasiona fiebre. Nada más es porque la larva está queriendo subir para llegar hasta esta parte y entonces poder regresar a través del tracto digestivo al intestino. Por muy complicado que suene, pues así lo tienen que hacer. Esta fase pulmonar se le conoce como síndrome de Loeffler. ¿Ok? ¿Y cómo es que ustedes pueden identificar o diferenciar esto? Porque es una fase pulmonar con tos muy seca y eosinofilia. Eso se los quiero recordar rápidamente aquí. Cuando hablamos de la respuesta inmune, estos granulocitos son esenciales, no solamente, bueno, nos sirven en la respuesta inmune, pero es un biomarcador, de hecho es el biomarcador más importante, los eosinófilos. Los eosinófilos no son más que el 1% de las células del sistema inmune. En una persona hay muy poquito circulando. Pero cuando hay una infección por gusanos, aumenta el reclutamiento de los eosinófilos de manera tan importante que puede volverse el 9%, ¿no? Ya casi el 10% de los leucocitos pudiera ser eosinófilos. En un aumento del más del 2-3% de eosinófilos, la persona se parasitó con un gusano. No hay de otro. Entonces, es uno de los marcadores más importantes para detectar los gusanos, la eosinofilia. ¿Vale? Entonces, esta fase pulmonar de tos con eosinofilia seguramente es Ascaris lumbricoides. ¿Quedó claro el ciclo? Sí. Y entonces, chavos, entonces, solo el humano lo puede transmitir a otro humano. Por eso es cosmopolita, ¿no? Porque pues, donde estén los humanos puede estar. ¿Qué puede ocasionar la infección con Ascaris lumbricoides? Pues puede haber desde una obstrucción mecánica. Aquí ustedes visualicen este dato que ocurre en todos los helmintos prácticamente. Cuando liberan los huevos son liberados por millares. Entonces el riesgo de que una persona se infecte
con más de un huevo, pues claramente es altísimo. Una de las cosas que más se puede, no es tan frecuente afortunadamente, pero sí puede ocasionar una obstrucción mecánica, ¿no? Que haya un montón de gusanos tapando el intestino delgado, ¿no? Ese es un problema muy importante. Ahora, vean, vean esta parte. ¿Cómo puede llegar a los conductos biliares y páncreas este gusano, Ascaris lumbricoides, por un fenómeno que se llama migración errática? ¿Qué es eso de la migración errática? Pues cuando los gusanos adultos están en el intestino, perdón, las larvas salen del intestino, pues lo ideal es que lleguen por el torrente sanguíneo a los pulmones para continuar con su ciclo. Pero lo que ocurre es precisamente eso, una migración errática, y pueden llegar al hígado y vivir en los conductos biliares, ¿no? En este caso que son las larvas que llegan al torrente sanguíneo, porque ahorita vamos a ver otro tipo de migración errática. Y pueden llegar a los conductos biliares y al páncreas. Las larvas, como les comentaba, por la migración, inducen una respuesta inflamatoria muy fuerte, que puede ser en los pulmones, y el síndrome de Leffler, que sobre todo es tos, con muy poca fiebre, a veces nula, y complicaciones para respirar, la fase pulmonar. ¿Y qué es lo que pueden ocasionar estos gusanos? Si es una infección masiva, pues pueden llegar a perforar los intestinos y entonces salir a la cavidad peritoneal, en donde sí sería un problema muy, muy grande, ¿no? Pero si no, pues es diarrea también, de los principales indicadores. Vean un ejemplo de una infección masiva con Ascaris lumbricoides. ¿Sí lo pueden ver aquí? Sí. Sí. Y vean, una larva en el pulmón, una persona que tenía Ascaris lumbricoides, se le hace una biopsia y aquí claramente se observa una larva rodeada de un montón de células que muy posiblemente sean eosinófilos. Esa es la diferencia. En los niños puede haber hasta distensión abdominal si hay un número considerable de gusanos en los intestinos, ¿no? Ya tenemos el videíto. Lo vamos a ver. Entonces, el diagnóstico, pues definitivamente la determinación en la materia fecal de los huevos es lo más importante, ¿no? En algunos casos pueden salir los adultos, algunos adultos que se estén muriendo, pueden salir y muchas personas sí los observan. Pero lo que se hace es, recuerdan que en Giardia y en las amibas se utilizaba el método de Faust, ¿no? Un coproparasitoscópico. La materia fecal se pone a centrifugar con una mezcla densa de zinc, y por flotación lo que quedan son los quistes de los protozoarios y los huevos de los helmintos. Y esto es lo que se observa al microscopio, ¿no? Entonces, algo que les sería bastante útil es, ustedes ahorita se van a ir dando cuenta que no todos los huevos de los helmintos son similares. Este que se le llama como en forma de corcholata, pues es el de Ascaris lumbricoides, ¿no? Es para confirmar. Pero vean, aquí está, y este está embrionado, pero este ya está larvado. Aquí está la larva adentro, que es el infectivo, ¿no? Huevo infectivo de Ascaris lumbricoides con una larva adentro. Entonces, con examen coproparasitoscópico es la mejor forma, y hay que recordar esta forma de corcholata de Ascaris lumbricoides. ¿Cómo se trata pues cuando se identifica la infección, se diagnostica la infección por Ascaris lumbricoides? Pues definitivamente la primera elección es el albendazol, ¿vale? Y el mebendazol es el siguiente.
Entonces, no se confundan porque hay muchos azoles también para los hongos. Vamos a ver clotrimazol, ketoconazol, bla, bla. Pero albendazol y mebendazol son respectivamente la primera y segunda elección en cuanto al tratamiento de estos gusanos. ¿En dónde está? Ya lo habíamos dicho, necesita un poco de zonas templadas y tropicales, porque necesita un poco de calorcito y humedad cuando los huevos son liberados, ¿no? Ustedes podrán imaginarse que esto era un grave problema cuando había el sistema de drenaje y todo esto no existía, entonces defecar al aire libre, pero aumentaba el riesgo, pero pues afortunadamente todo esto ya se ha mejorado, ¿no? Las condiciones socioeconómicas, la higiene definitivamente son un factor de riesgo muy alto y en los niños también puede ser un problema. Aquí voy a hacer una pausa rápidamente en cuanto al albendazol y al mebendazol, porque no solamente son el tratamiento para estos gusanos. Afortunadamente no hay mucha, ¿cómo se llama? Resistencia, ni, aquí está. Y les quiero platicar rápidamente porque lo vamos a ver en varios gusanos, les comento. Entonces el albendazol, ¿qué es lo que hace el albendazol? Pues su blanco es los microtúbulos del citoesqueleto en las células de los gusanos, de los adultos y de las larvas, ¿no? Como aquí dice, se une a las subunidades de beta tubulina y entonces inhibe la polimerización de las células. Además, afecta el consumo de la ingesta de glucosa y reduce el almacenamiento de la glucosa. Y entonces lo que hace es prácticamente al estar bloqueando la polimerización de la beta tubulina en las células, imagínense esto en las células musculares, paraliza a los gusanos y a las larvas, ¿no? Y además les quita la energía. Entonces es el medicamento, por eso es el medicamento más efectivo, ¿no? Algunos problemas existen como la pobre solubilidad y entonces en algunos casos se requiere que sea administrado y recomendar una dieta alta en grasas para aumentar esto de la biodisponibilidad. En segunda línea de defensa tenemos al mebendazol. Este es el Vermox. Y el mebendazol hace prácticamente lo mismo. Inhibe la producción de los microtúbulos a través de unirse en otro sitio a la beta tubulina, bloquea la polimerización de las células del tracto digestivo de estos parásitos y pues ya no se pueden alimentar, ¿no? También afecta la ingesta de glucosa y ya entonces se inmovilizan al no tener energía, bla, 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 y se mueren los gusanos. De una vez les adelanto que estos son para nemátodos principalmente, pero en el caso de los gusanos aplanados, el praziquantel es el otro medicamento que se utiliza. Curiosamente aquí es el medicamento aprobado por la FDA, pero no se conoce bien el mecanismo de acción. Entonces solo se cree que interfiere con el transporte de calcio en el tegumento. ¿Se acuerdan del tegumento? Y entonces esto también paraliza a los gusanos. Entonces, albendazol y mebendazol para nemátodos y praziquantel para céstodos. Entonces, aquí está la presentación. Ok, entonces regresamos con ascaris lumbricoides, albendazol y mebendazol son los más importantes. ¿Hasta ahí alguna duda de ascaris lumbricoides, la enfermedad causada por este nemátodo? No, doctor. Ok. Hay otros nemátodos,
Vean, este es el tricocéfalo o Trichuris trichiura. Es el nombre científico. Y se le llaman tricocéfalos porque tricos de pelo y céfalos de cabeza. Estos gusanos siguen siendo redondos, pero no tienen las mismas proporciones. Vean, en la parte anterior, es decir, la cabeza, digamos, es más delgado este cilindro. Y en la parte posterior es más grueso. Entonces, por eso Trichuris trichiura se le llama el tricocéfalo, ¿no? Un gusano en forma de cabello o la parte anterior la tiene más adelgazada. Y nuevamente hay dimorfismo sexual, machos y hembras. Viven, estos a diferencia de Ascaris lumbricoides, viven en el intestino grueso. El tricocéfalo es del intestino grueso. Y vean, también es otro geohelminto. Aquí los huevos que se van a buscar para el diagnóstico tienen forma de bolillo, se le dice, y tiene 2 opérculos, 2 saliditas. Claramente se puede distinguir un huevo embrionado, no infectivo, y el huevo larvado. ¿Sí observan la larva aquí? Está fácil. Entonces, este es el huevo del tricocéfalo. ¿Y cómo se transmite esta enfermedad? Doctor, ¿cómo dijo que se llamaban los agujeritos del huevo? Los opérculos, estas salidas, opérculos. Aquí está en forma de bolillo. Y nuevamente, único hospedero, los humanos. Ay, a ver, chavos, denme 2 minutos.